Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Yo, al igual que Félix, que Alejandro Cárdenas, que Fluvio, que estoy seguro todos y todas quienes estamos aquí, estamos muy contentos y orgullosos de venir a dar la cara este 18 de marzo a 78 años de la expropiación del petróleo en favor del desarrollo de todos los mexicanos y enfrentar a este grupo de vendepatrias y conservadores que quieren hacer del patrimonio de la nación en un negocio para unos cuantos. Y me da mucho más gusto estar aquí con la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros, que al igual que muchos otros trabajadores en todo el país, hoy se están manifestando en defensa del petróleo, de los hidrocarburos y de toda la energía en nuestro país. Y esto es lo muy importante que destaquemos. Necesitamos que el movimiento sindical, que el movimiento de los trabajadores mexicanos se vuelva a levantar para protestar enérgicamente en la defensa de sus derechos. Los trabajadores petroleros fueron fuente fundamental para que el general Lázaro Cárdenas tomara la decisión de expropiar el petróleo en favor de nuestro país. Hay que recordar cómo apenas en el año de 1936 se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sumando a los 21 sindicatos de trabajadores que estaban subordinados a las petroleras extranjeras. Y cómo apenas el 22 de febrero de 1938, menos de un mes antes de que se emitiera el decreto expropiatorio, se realizó el primer congreso de la Central de Trabajadores de México, donde en aquel entonces su secretario general Vicente Lombardo Toledano anunció el papel tan importante que tendrían que asumir los trabajadores petroleros para garantizar el funcionamiento de la industria si se tomaba la decisión de expropiar el petróleo a las empresas extranjeras. Y así sucedió. El general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, contó con el apoyo del pueblo mexicano para pagar la indemnización, pero contó fundamentalmente con el trabajo de los técnicos, los profesionales, los trabajadores administrativos, con todos los trabajadores petroleros del país para sacar adelante esta industria. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y lo tenemos que volver a hacer. Y va a ser una tarea muy difícil, porque nuestros adversarios, este gobierno entreguista y la oligarquía que ellos representan, han venido desmantelando todo el entramado de derechos de los trabajadores en nuestro país. Empezaron con la reforma laboral en el mes de septiembre del año 2012, donde la reforma a la Ley Federal del Trabajo desregularon la relación laboral entre patrones y trabajadores al establecer la posibilidad de contratar a los trabajadores por hora, por día, por semana, por mes, a prueba, por capacitación, o incluso crearon esta figura de la subcontratación, el outsourcing, para evitar pagar las prestaciones sociales a los trabajadores. Y esto rompió con los principios básicos del derecho laboral mexicano consagrado en el artículo 123 constitucional. El derecho a la asociación sindical, a la contratación colectiva, a la estabilidad y permanencia en el empleo y a la defensa de la fuente de trabajo para evitar la subcontratación y con ello que eludan la responsabilidad los patrones. Después vino la reforma educativa, que de educativa no tuvo nada, sino es simple y sencillamente crear un nuevo régimen de excepción para los maestros en el país, ya que el nuevo Instituto de Evaluación Educativa es el encargado hoy de no solamente evaluar el desempeño de los maestros, sino es el responsable del ingreso, de la promoción,
de la permanencia de los maestros en su trabajo. En los hechos, derogaron las condiciones generales de trabajo que suscribió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con el gobierno federal y tiraron a la basura las condiciones que es el equivalente al contrato colectivo de trabajo. Y lo mismo sucedió con la reforma energética, cuando con las reformas al 25, al 27 y al 28 constitucional, primero quitaron el carácter estratégico de la explotación de los hidrocarburos y la generación de electricidad, para evitar que fuera considerada esta actividad como una actividad exclusiva del Estado mexicano, y la convirtieron en una actividad prioritaria y preferente sobre otras actividades económicas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de despojar de las tierras, de sus recursos naturales, a los ejidos. Hoy viene quienes controlan el poder político en México a decirnos, y nos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que era necesario modernizar Pemex, que era necesario modernizar el sector eléctrico. Igual nos han dicho que hay que modernizar el sector del agua. Y debemos entender una cosa: para los neoliberales, modernizar quiere decir privatizar, modernizar quiere decir enajenar, y van regalando el patrimonio nacional. Ya lo dijo nuestro compañero de la Unión de Técnicos y Profesionales Petroleros, van privatizando la actividad petrolera, y las empresas privadas, nacionales o extranjeras, da lo mismo, para poder avanzar en sus contratos, en sus negocios, necesitan de los trabajadores de Pemex. Sin ellos no pueden. Igual ocurre con el sector eléctrico. Y entonces, eso lo que quiere decir es que Pemex, que Comisión Federal, que la compañía de luz en el centro del país, en el DF, podían y pueden, cada uno con sus tareas. Por eso digo, lo que queda claro es que la patria necesita defensa. Necesitamos todos, a una sola voz, avanzar en la construcción de un gran frente nacional para la defensa del país. Nadie, como dijo Jesús, nos va a defender si no nos defendemos nosotros. Y tenemos, amigas y amigos, tenemos que entender que podemos defendernos. Decía un conocido maestro, Adolfo Gili, hace unos cuantos meses en una reunión que teníamos en la Ciudad de México, decía: los mexicanos tenemos que aprender a recuperar nuestro orgullo. Y ese es el tema aquí. Tenemos que aprender a recuperar nuestro orgullo, a recuperar el coraje que puso sobre la mesa Lázaro Cárdenas al firmar el decreto expropiatorio de la industria petrolera. ¿Qué es lo que el gobierno puede decirnos en este 78 aniversario de la expropiación? Pues nos va a decir que ha logrado privatizar sectores importantes de la propia industria, que está entregando a través de estas rondas que entregan los campos de Pemex a industrias, empresas principalmente extranjeras, que está entregando
grandes cantidades, esto es en estos últimos días, más de 1.600 kilómetros cuadrados de territorio nacional rico en yacimientos petroleros, yacimientos, por cierto, estudiados por Pemex, desarrollados con inversiones del Estado mexicano a través de Petróleos Mexicanos, estudios hechos con recursos del pueblo mexicano, pero el gobierno está entregando estos yacimientos sin siquiera establecer en las condiciones de estas licitaciones ninguna estipulación, ningún principio que permita a Petróleos y en este caso además al Estado mexicano recuperar estas cuantiosas inversiones. Estamos entregando, está el gobierno, hay que decirlo con precisión, está el gobierno entregando estas riquezas no solo a cambio de nada, sino para que quienes las van a explotar de aquí en adelante se beneficien más de lo que se venía beneficiando el propio organismo Petróleos Mexicanos. Nos han anunciado hace pocos días, aunque este anuncio viene de más atrás, que vamos a tener gasolinas importadas del extranjero. El anuncio último es que incluso van a importar estas gasolinas en ferrocarril, como se hacía cuando empezó a desarrollarse la explotación petrolera allá a principios del siglo pasado. Después, con mucho más altos costos de lo que podía lograrse si esta transportación de combustibles se hiciera a través de un sistema de ductos que debía estarse ampliando para tener combustibles baratos y un buen abastecimiento a lo largo y ancho de todo el país. Pero el gobierno está consciente de que con la importación de gasolinas y con la concesión de gasolineras a particulares, estos particulares que están importando gasolinas pagan más barata la gasolina en Estados Unidos que la que van a poder vender aquí. O sea, aquí en México van a tener mayores utilidades por la venta de gasolina, nos van a seguir vendiendo la gasolina cara, la produzca quien la produzca y la importe quien la importe o la venda quien la venda. Aquí seguiremos con gasolinas, con combustibles caros, mientras estas mismas empresas están vendiendo a precios más bajos los propios combustibles que nos van a traer al país. Esto nos está poniendo realmente de rodillas, o más de rodillas, si así puede decirse, frente a intereses de los grandes consorcios petroleros que responden a los intereses dominantes en la política y en las finanzas de los Estados Unidos. Por eso no hay industrialización, por eso no hay inversión en la industria petroquímica, por eso están deprimidas las condiciones productivas de los complejos petroquímicos de esta región de Veracruz y de esta región del país, y por eso estamos viendo cómo se descapitaliza, cómo se agrede día con día a Petróleos Mexicanos, a Comisión Federal de Electricidad y a todo esfuerzo que tenga un propósito patriótico, un propósito de beneficio nacional. Estamos viendo cómo día a día el gobierno lo agrede y lo agrede de manera intencionada. El gobierno, pues, en el 18 de marzo no puede más que tener actos sin contenido, porque no va a decir al país que lo está enajenando a intereses extranjeros. Aquí por eso reafirmamos hoy, en este 18 de marzo, 78 aniversario de la expropiación petrolera, nuestro compromiso que tomamos con nosotros mismos, que tomamos ante el país, de que estaremos defendiendo la industria petrolera para que vuelva a servir al país, y que estaremos junto con los trabajadores defendiendo sus derechos para que no sean atropellados como vienen siendo atropellados, para recuperar
el empleo para que no haya más desempleados en una región como esta, y para que en vez de tener políticas que disminuyan el empleo formal como lo ha venido haciendo este gobierno y los gobiernos anteriores, tener gobiernos responsables, socialmente responsables, y que estén teniendo como una de sus prioridades la elevación de los niveles de vida de la gente. Este es el compromiso que podemos hacer en este 18 de marzo, y yo estoy cierto que tiempo más o tiempo menos estaremos viendo una industria petrolera nuevamente al servicio del país, complejos petroquímicos recuperando toda su capacidad productiva, instalaciones industriales que efectivamente se modernicen para tener una industria petrolera en todo su desarrollo más eficiente, y que esto se traduzca en progreso para México y en beneficios y bienestar para el conjunto de los mexicanos. Yo los saludo a todos con mucho afecto, compañeros de Coatzacoalcos.